City. Ahora el dólar libre, el blue, está en 220 pesos. Sigue subiendo 4 pesos más desde el cierre del día de ayer. Recordamos, Pancho, había cerrado en 216. 216, esto se está vendiendo en algunos lugares. Obviamente recién está empezando el mercado. Tiene que ver en este caso sí con una situación más local que internacional, porque hoy el mercado está más tranquilo. Claro. Pero desde ya decíamos hace un rato esta incertidumbre respecto de qué va a pasar con la deuda en pesos, lo que está haciendo el gobierno, los pesos que quedaron en la plaza desde la semana pasada con el retiro de algunas posiciones de algunos fondos importantes. Así que desde ya esto es un llamado de atención para el gobierno, que está también a horas de que se conozca la inflación de mayo. Quiero que hablemos de todo esto porque hoy vamos a tener a las 16 el índice de precios al consumidor a nivel nacional, pero invitamos a Alfredo Romano como siempre para hablar de economía. Estamos recorriendo el tema de los precios. Buen día, gracias por estar con nosotros. Primer dato del dólar a 2.20, ¿qué hay que leer con esto? Mirá, es un termómetro de la economía. El tema que el dólar blue viene atrasado, porque el contado con liquidación, que es el dólar, digamos, financiero, está a 237 pesos. Y está arrancando hoy y está estable en 2.37, entonces todavía al blue parecería que le queda recorrido. Lo grave y preocupante, que lo mencioné la última vez y lo quiero remarcar ahora, el Banco Central no acumula reservas. Claro. Ayer acumuló 25 millones de dólares, se operaron 390 millones. A pesar de las liquidaciones que podrían hacerse de dólares. Mayo histórico, 4.300 millones de dólares. A mayo, 15.000 millones de dólares liquidados. El Central no acumula reservas. Y por otro lado, como decía Pancho, vinculado al tema de la deuda en pesos, que es tan grave hoy para la Argentina, porque el Banco Central tuvo que emitir alrededor de 200.000 millones de pesos para contener el valor de la curva pesos. Y eso va a tener un impacto inflacionario, lógicamente, en los próximos meses. O sea, para vos no es sorpresivo este dólar a 220 pesos. Mirá, con las condiciones nacionales y sobre todo viendo lo que está pasando internacionalmente, que ayer la tasa de Estados Unidos a 2 años se fue a 3.36, o sea, altísima, la verdad que no. Bueno, ayúdame a entender esto que vamos a ver con Pancho, porque hoy a las 4 se conoce el IPC, ¿verdad? Que es la preocupación de saber hasta dónde llegamos. Me acuerdo que Alfredo vino apenas empezamos el programa y hablamos de un techo de 60, 70% de inflación. Hoy yo no sé si te vas a animar. 80 te dije. 80. Acordate que yo hablé de 80 y después se empezó digamos, a mencionar que era entre 75 y 80. A ver, veamos un poco Recordemos con datos. Lo que dio el número anterior, en abril dio 6%, Sí. que es para que tengamos una referencia a lo que Chile acumuló hasta ahora en el año. En el año. Esto nosotros por mes, por eso el gobierno espera que esté por debajo, recién estaba leyendo un cable de Telam, por debajo del 6%, dice Telam, y acá tenemos una recorrida por las estimaciones de las diferentes consultoras. 4,7 da la consultora de Orlando Ferreres, que es la que está dando más baja. Ecolatina 5,2, EcoGo 5,3. Pasemos a la próxima, la de Camilo Triscornia 5,3 y la Universidad Metropolitana 5,4. El gobierno espera, ya a esta altura, que por lo menos psicológicamente vos veas que bajó respecto de abril. Claro. Que eso probablemente ocurra. Claro, totalmente. Si da más alto, si da arriba del 5,5, sigue siendo alto y Guzmán está en un problema. Total. Recordemos que ayer el presidente del Banco Central estuvo en la Casa Rosada reunido con Alberto Fernández porque, entre otras cosas, el Central tiene que tomar la decisión de qué es lo que hace el jueves con la tasa, porque si esto sigue alto y el dólar sigue subiendo, obviamente va a tener que tomar una decisión. Bueno, ahí tenés de vuelta las expectativas, ¿no? Claro, de las consultoras. Estas son las consultoras y los bancos que hacen una especie de estimación que releva el Banco Central. En la mensual dio 5,2 para mayo, bueno, ahí falta el dato 5,2, y para este año todavía no son tan osados como el licenciado Romano, 72,6, es en realidad 72,6, es decir, 73% para este año, pero recordemos que el REM, que es esta compulsa, la viene corriendo de atrás, ¿no? Exactamente, pareció lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que a poco la inflación se sigue acelerando. Con este valor de commodities, con el dólar acelerándose y lo que pasó la semana pasada con la deuda en pesos, lo que pasó la semana pasada es muy grave. Es muy grave porque estamos a muchos meses del cambio de gobierno. La credibilidad en el único canal de financiamiento legítimo para no generar inflación, que era colocar deuda a través de mercado de capitales, se rompió.
y queda mucho tiempo por delante. Entonces, acá estamos en la disyuntiva de decir, ¿qué va a hacer el Banco Central? ¿Va a subir fuertemente la tasa? Si sube fuertemente la tasa, tiene dos consecuencias para la economía. Por un lado te la enfría y por el otro lado la deuda cuasi fiscal sigue haciéndose una bola de nieve cada vez más difícil de pagar. Alfredo, muchos dicen que esto fue como una especie de corrida autogenerada, porque más allá de la necesidad del gobierno efectivamente de vender los bonos para comprar dólares, la realidad es que salieron como a reventar los bonos. ¿Cuánto hay de verosímil en la versión del gobierno de por qué salió con esta venta masiva de bonos? Mirá, creo que el principal driver atrás, como se le dice, está vinculado a la que el central no compra reservas. El mercado se empezó a asustar de la posibilidad de en los meses claves donde tenemos que acumular reservas. Claro, donde se supone que hay dólares en el mercado por la cosecha. Exacto, y que además tenés que responder porque el Fondo Monetario te está pidiendo que a fin de mes tengas 2.700 millones de dólares más de los que tenés hoy. Claro. Y te quedan pocos días. Entonces, eso me parece que fue el primer termómetro, que es muy grave, por un lado, por este tema. Y el segundo vinculado a la inflación, porque el mercado y nosotros, los ciudadanos, nos damos cuenta que la inflación se sigue acelerando, pero un plazo fijo te rinde menos. Claro. Bueno, traducido a los bonos estaban con una tasa negativa comparado a lo que la inflación estaba marcando. O sea, es algo que es interesante, que nosotros los consumidores nos damos cuenta, y es evidente lo que pasa en la calle. Tomemos nota, por ejemplo, donde está Jan Libares en este momento, para ver qué pasa en esta jornada. Jan, buen día, Nación, ¿dónde estás? Hablemos de precios esenciales como la carne. ¿Qué está pasando con la carne? Hoy hay que estar atentos a cuánto da alimentos, ¿no? que viene alto. Claro. Pero dos noticias sobre el precio de la carne. A ver si podemos repasar dos placas. Poné primero la que te había dado en segundo lugar, porque creo que tiene que ver con la inflación. ¿Cuánto vamos a agarrar un billete de 100 pesos? Sí. ¿Y cuánto comprabas vos hace unos años de asado, en términos de asado? Ahí está. Esto. Abril del 2012, con un billete de 100 pesos, comprabas 2 kilos 600 de asado. Qué barata estaba la carne, ¿eh? Ahí comen, ¿cuánta gente come? 10, 12 personas comen, más. ¿Tanto? Sí. Bueno, pero unos cuantos. 2,5 kilos, no sé si 10, 12 personas. Sí, pero yo calculo 300 gramos por persona si hay picadas, si hay... Si hay un algo antes. Sí. Claro. Después, fíjate cómo fue bajando. Y hoy, esto es dato del mes pasado, no tenemos el de mayo todavía. Abril, compras 100 gramos. Salió 100 excelente. Gramos. Claro, 100 gramos. O sea, este deterioro es por más que quieras poner precio... Una feta de jamón. Claro, por más que quieras poner precio cuidado, precio sugerido, nada. Esto es contundente, Alfredo. Mirá cuando le preguntaban a esta persona que vendía indumentaria, hacía referencia al valor del dólar. Y el valor del dólar ahora se está disparando nuevamente. Entonces, probablemente acá una semana, si el dólar sigue subiendo, también va a volver a ajustar. Entonces, el problema es ¿Quieres que te diga lo que te va a decir el gobierno? El precio del dólar no debería trasladarse a estos, por ejemplo, esta indumentaria o a la carne, porque no tiene nada de fabricación importada. Bueno, en realidad sí, porque las telas muchas son obvio, importadas. pero yo le digo el argumento el algodón es un commodity. Entonces, en el sector textil, el gobierno está muy enojado con el sector textil porque dice, bueno, al final nosotros, digamos, estamos cerrando la importación, es una protección. Un sector que está muy protegido por los subsidios del gobierno, por la protección del cierre de la importación, y ustedes aumentan por encima de la inflación. Bueno, pero en el sector dicen, bueno, pero el algodón es un commodity, entonces tiene precio dólar internacional. Sí, mirá. Y entonces estamos en un círculo vicioso que nunca va a terminar. Es así, Guada, porque no hay anclas. Y porque además el principal valor de referencia de precio de la economía argentina es el dólar americano. Para todo, aunque no sea commodity. Exactamente, y como hoy estás totalmente desanclado y a nivel inflacionario estás totalmente en una nebulosa que no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Claro. Realmente, bueno, hay que ver qué sucede ahora con el dólar, como te decía, porque si esto se sigue espiralizando, bueno, hay que ver qué pasa con el central dentro de 3 meses, cuando ya no reciba los cientos de miles de dólares del campo y tenga que salir a vender reservas. Claro. ¿Qué más data hay respecto a la carne? Hablábamos del precio de la carne. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando está caro? Bueno, la gente migra hacia sustitutos. Obvio. Puede ser el pollo, puede ser el cerdo. Pero mirá qué interesante estos datos. La Argentina hoy tiene, estos son datos del año pasado, ¿no? Los 5 primeros meses de este año no están. Un promedio
anual de 47,8 kilos por persona, por habitante, que es el valor más bajo en 100 años. ¡Wow! O sea, la última vez que Argentina tuvo un precio parecido, una cantidad parecida, fue en 1920. O sea, estamos a nivel consumo lo que pasaba hace 100 años. Sí, puede haber gente como Guada, que por ejemplo, que se hizo vegana, vegetariana. Es cierto que hay un aumento, ¿no?, del veganismo, el vegetarianismo, pero esto lo explica la economía, no mueve, claramente. claro, no es que mueve este consumo, tiene más que ver con el precio, más que con un estilo de vida, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna manera. Sí, es impactante este tema. Vos decís, no hay un ancla hoy. ¿Cuál podría ser un ancla? Si vos te llama en este momento, no va a pasar, te llama Alberto Fernández y te dice, No va a pasar. ¿qué hay que hacer? Bueno, acumulación de reservas. Eso hubiera sido, por ejemplo, un argumento consistente para decir, si me quieren correr contra el peso, tengo dólares disponibles para poder entregar. Hoy la Argentina está viviendo que el central no está acumulando dólares. Esa hubiera sido. Después hay muchas herramientas más. El tema de cuando vos no tenés confianza o no crees en los planes económicos se hace absolutamente inviable. Y a nivel monetario estamos viendo que el Banco Central está absolutamente, digamos, tomando decisiones en pos de arreglar un problema del cortísimo plazo, pero que en los próximos meses se puede profundizar. Ahora, ahí hay un tema importante que acabas de decir. ¿Hasta qué mes el central en general supuestamente debería incorporar reservas porque entran dólares? ¿Agosto? Julio, te agosto. diría. Los meses fuertes son de marzo, abril, mayo, junio. Mayo y junio son meses claves. O sea que históricamente, y no acumulamos prácticamente reservas, menos de $1.000 millones. O sea que vamos a tener un fin de año complicado, ¿o no? ¿Qué es lo que estás viendo vos? Absolutamente. Estamos... A ver, no quiero ser alarmista, porque cuando dije lo del 80% también sonaba alarmista. La Argentina está ante una antesala de un proceso hiperinflacionario. Porque no hay anclas, porque no hay, digamos, una rigidez monetaria que te ordene y te diga, no, bueno, esto se va a ordenar para adelante, al contrario, con lo que está sucediendo ahora. Y a nivel fiscal tampoco lo estamos viendo. Entonces, la deuda en pesos, que pasó a ser un problema gravísimo para la economía argentina, si se sube la tasa de interés, es más querosén para la inflación. Pero Alfredo, a ver, ahí es una pregunta también que me cuesta hacerla, pero si no parece que estamos pronosticando una tragedia. ¿Tiene este gobierno alguna herramienta técnica, más allá de la incredulidad que genera este gobierno? Pues este gobierno no genera credibilidad. ¿Tiene alguna herramienta técnica para al menos sostener, congelar la situación ahora y que no se agrave? Sí, por ejemplo, dejar de... Nuestra intuición de nuestra consultora es que se utilice... ¿Por qué no acumula dólares el Banco Central? Sí. Porque en el fondo está subsidiando el valor del contado con liquidación. Porque el contado con liquidación podría haber subido mucho más de lo que subió, y cuando uno ve con la cantidad de dólares que se operan, el central se lleva el 2-3% nada más. Entonces, ahí hay un rulo que no lo voy a explicar, pero en el fondo en parte está subsidiando ese dolor financiero. Entonces, ¿qué deberías hacer? Acumular reservas, si el contado con liquidación te sigue subiendo, que se vaya. Mantenerlo y esperar, pero por otro lado... Pero a su vez eso también se traslada a inflación. Exacto. Que sube el contado con liqui, que es lo que porque lo dijo esta señora muy bien. Lo primero que ella va a utilizar es cómo está la economía, la inflación y el dólar. Son las tres variables para definir el precio a fin de mes o el mes que viene. Y lo segundo, Luis, un programa contundente en materia fiscal y monetaria. Hoy la Argentina tiene una indisciplina monetaria y fiscal enorme. Por eso lo digo, no es de alarmar. O sea, traducido, Argentina sigue emitiendo. Exactamente. A lo loco. 200.000 millones de pesos para mantener el valor de los precios de los bonos, que básicamente eso lo que intentó evitar es que los precios sigan cayendo y que la tasa subiera más, y que cuando vos tuvieras que convalidar hoy ahora tiene que Guzmán tiene que ir a una licitación por 11.000 millones de pesos renovar, pero a fin de mes son casi 600.000 millones de pesos. Si vos dejás que los precios sigan bajando, la tasa de interés sube. Si la tasa de interés sube, el mercado te convalida cada vez una tasa más alta y te va a pedir más tasa de interés. Más tasa de interés es más deuda cuasi fiscal. Claro.
Entiendo perfecto. Bueno, esto, gracias, Alfredo. Como siempre, un placer verte. Recordame tus redes sociales para la gente que quiera seguirte. Romano Al es Twitter y Alfredo Romano JRS en Instagram. Ahí está. Digo, esto es el panorama interno. Es interesante, y lo planteaba Pancho hace un ratito, ver lo que pasa en el mundo, donde